El sol del desierto de Sonora era una entidad despiadada, un dios de fuego que derramaba su furia sobre la tierra agrietada. Bajo su mirada inclemente, la vida se encogía, buscando refugio en la escasa sombra de los cactus saguaro y en las grietas de las rocas rojizas. El polvo, fino y omnipresente, lo cubría todo con un manto ocre, danzando en perezosos remolinos con la brisa cálida que soplaba del norte. Era una tierra de extremos, de belleza austera y peligro constante, donde la supervivencia era una oración susurrada cada amanecer. El silencio era profundo, roto solo por el cascabel de una serpiente o el grito solitario de un halcón describiendo círculos en el cielo de un azul deslumbrante. El paisaje vasto y vacío prometía libertad y soledad en igual medida, un lugar donde un hombre podría perderse para el mundo o para sí mismo. En este escenario de desolación majestuosa, anidado contra una pequeña colina rocosa, se erigía un humilde rancho de adobe. Sus paredes, hechas de la propia tierra, parecían haber brotado del suelo, una modesta fortaleza contra la inmensidad. Espera un segundo. Antes de que esta historia te atrape por completo, necesito tu ayuda. Esta es la crónica de una familia que lucha por sobrevivir contra todo pronóstico, y nosotros estamos en una misión para llegar a 1000 suscriptores, 1000 almas valientes que aprecian las historias de coraje. Si crees en la fuerza del espíritu humano, suscríbete ahora mismo. Es solo un clic para ti, pero para nosotros es el mundo entero. Y por favor, comenta abajo desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega nuestra voz. Hazlo ahora y únete a nuestra familia. Un pequeño corral de madera astillada albergaba a 2 cabras flacas y una terca huerta luchaba por producir maíz y frijoles, cada planta un testimonio de la resiliencia de quienes la cultivaban. El humo ascendía perezosamente desde la chimenea, una señal de vida frágil pero persistente. Este era el mundo de Elena, un universo contenido entre las paredes de barro, el pozo de agua salobre y el horizonte infinito que prometía un mañana tan duro e inmutable como el hoy. Cada grieta en las paredes de adobe contaba una historia de vientos fuertes, y cada remiendo en el techo era un recuerdo de lluvias raras pero torrenciales. Elena se movía por este mundo con una gracia silenciosa, sus pies descalzos, conociendo cada palmo de ese suelo polvoriento. A los 19 años, sus ojos cargaban la sabiduría de generaciones, un conocimiento profundo de las hierbas que crecían tercamente en las grietas de las rocas y de los secretos que la tierra susurraba a quienes sabían escuchar. Era la heredera de las curanderas de su familia. Un linaje de mujeres que entendían que la cura para el cuerpo y el alma a menudo brotaba del suelo árido. Su espíritu, sin embargo, era una llama inquieta, un anhelo por algo más allá de la línea lejana donde el cielo tocaba las montañas. Isabel, su madre, era lo opuesto. La dureza de la vida había esculpido surcos profundos en su rostro y una desconfianza permanente en su corazón. Viuda desde hacía 5 años, veía el mundo exterior no como una promesa, sino como una amenaza constante. Su amor por sus hijos era una muralla, alta e infranqueable, construida con el miedo a la pérdida y la responsabilidad de protegerlos en una tierra sin ley. Cada extraño en el horizonte era un presagio, cada sonido nocturno un peligro potencial. Se aferraba a las rutinas, a las oraciones y a la seguridad de su aislamiento, creyendo que la única manera de sobrevivir era mantener el mundo afuera. La memoria de su esposo, llevado por una fiebre repentina, era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de su impotencia ante el destino. Mateo, con solo 10 años, era el puente entre la esperanza de Elena y el miedo de Isabel. Sus ojos, grandes y curiosos, veían aventura donde su madre veía peligro.
El mundo para él era un libro de historias no leídas, y el sonido del viento no era una amenaza, sino la canción de vaqueros y revolucionarios que sólo conocía por las leyendas contadas por la noche. Veía al forastero potencial no como un bandido, sino como un héroe de un corrido aún no cantado. Su inocencia era la última llama de suavidad en aquel hogar endurecido por la supervivencia, un recordatorio de un mundo que existía más allá de la lucha diaria por el agua y el pan. Pasaba horas observando a las hormigas marchar o tratando de lazar a los lagartos con un cordel, su imaginación llenando el vacío del desierto. La vida en el rancho seguía un ritmo inmutable, dictado por el sol. El amanecer traía la tarea de ordeñar las cabras y regar la huerta. El mediodía era un tiempo de recogimiento, de esconderse del calor opresivo dentro de la penumbra fresca de la casa de adobe. El atardecer era para reparar lo que estaba roto, moler el maíz y preparar la comida sencilla. Las noches estaban llenas del sonido del llanto de los coyotes y las historias de Isabel sobre los antiguos, cuentos de espíritus y milagros que servían tanto para entretener como para alertar. Era una existencia de repetición, un ciclo de trabajo y cansancio que dejaba poco espacio para lo inesperado. La monotonía era su armadura, la previsibilidad su escudo contra las incertidumbres de una tierra salvaje e indómita. Aquel día, sin embargo, el cielo comenzó a cambiar. El azul límpido dio paso a un tono amarillento y enfermizo en el horizonte. El viento, antes una brisa cálida, se convirtió en un aullido agorero, levantando el polvo en nubes densas que se tragaban la luz del sol. Isabel se santiguó, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. «Válgame Dios», susurró, «una tormenta de arena se acerca. El diablo está soplando sobre el desierto hoy». Para ella tales fenómenos no eran solo meteorológicos, eran manifestaciones de fuerzas mayores, presagios de que el precario equilibrio de sus vidas estaba a punto de romperse. Apresuró a los niños hacia adentro, cerrando la puerta y las ventanas de madera, sumiendo la casa en una oscuridad prematura y sofocante. La tormenta cayó sobre ellos con la furia de un animal enjaulado. La arena azotaba las paredes de adobe con la fuerza de 1.000.000 de agujas, y el viento aullaba como un alma en pena. Dentro de la casa, la pequeña familia se acurrucó alrededor de la chimenea. El único sonido audible más allá de la tormenta era el crepitar de la leña y la respiración nerviosa de Isabel. Elena sostenía la mano de Mateo, sintiendo el temblor del niño. Ella misma, sin embargo, sentía una extraña mezcla de miedo y excitación. La tormenta era una fuerza de la naturaleza que rompía la monotonía, un evento violento que recordaba a todos que eran solo pequeñas criaturas a merced de un poder mucho mayor. El mundo de afuera estaba siendo rehecho, borrado y rediseñado por la mano invisible del viento. Cuando la furia del viento finalmente amainó, un silencio pesado e irreal se instaló. El polvo comenzó a asentarse, revelando un mundo transformado, cubierto por una nueva capa de arena ocre. La luz que se filtraba por las rendijas era difusa y anaranjada, como si el sol estuviera sangrando en el cielo. Elena sintió una necesidad urgente de salir, de respirar el aire limpio y ver lo que la tormenta había dejado atrás. Contra la voluntad de su madre, que insistía en que era peligroso, abrió la pesada puerta. El paisaje estaba extrañamente suave, las dunas recién formadas cubriendo las marcas familiares del terreno. Era un mundo nuevo, limpio y peligroso, y algo en su corazón le decía que nada sería como antes. Fue entonces cuando lo vio. Al principio era solo una mancha oscura contra la arena, una anomalía en el paisaje barrido. Movida por una curiosidad que superaba el miedo, Elena se acercó. Era un hombre, o lo que quedaba de él, tumbado boca abajo, medio sepultado por la arena, su ropa oscura rasgada y manchada de algo aún más oscuro.
Un caballo, igualmente inerte, yacía a pocos metros de distancia, su forma ya siendo suavizada por el polvo. El silencio alrededor de la escena era absoluto, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Elena se detuvo, su corazón latiendo descontroladamente en el pecho. El desierto a menudo ofrecía muerte, pero rara vez la entregaba de forma tan directa a su puerta. El hombre era un extraño, un peligro encarnado, y aún así estaba al borde de la muerte. Con el corazón en la garganta, se arrodilló a su lado. Lo volteó con esfuerzo, el cuerpo siendo un peso muerto. El rostro estaba cubierto de polvo y sangre seca, una barba de varios días oscureciendo sus rasgos. Pero estaba respirando. Un soplo débil, casi imperceptible, escapaba de sus labios agrietados. Fue en ese momento que el instinto de curandera de Elena superó el miedo de la hija obediente. Vio no a un bandido o una amenaza, sino una vida vacilante que ella quizás podría salvar. En su pecho, una mancha oscura de sangre se extendía desde un agujero irregular en su camisa, una herida de bala. La comprensión la golpeó como un golpe físico. Aquel hombre no era solo un viajero perdido en la tormenta, era un fugitivo. «Elena, aléjate de él». El grito de Isabel cortó el aire, agudo y lleno de pánico. La mujer mayor había seguido a su hija, su rostro una máscara de terror. «Él es un problema, mija. La muerte lo sigue. Déjalo donde está. Es la ley del desierto». Pero Elena no podía. Mirar a aquel hombre quebrado despertó en ella una compasión terca, una negativa a aceptar que la única ley era la de la indiferencia. «Está vivo, mamá», dijo ella, su voz firme a pesar del miedo. «No podemos simplemente dejarlo aquí para los buitres. Eso no sería cristiano. Eso no sería humano». La discusión comenzó allí, en medio del escenario devastado, un debate sobre vida y muerte, sobre miedo y compasión, bajo el cielo anaranjado de después de la tormenta. La lucha de voluntades entre madre e hija fue tan intensa como la tormenta que acababa de pasar. Isabel, con los ojos llenos de lágrimas de miedo y rabia, señalaba la herida del hombre. «Míralo, esto es obra de otros hombres. Hombres que vendrán a buscarlo, y cuando lo encuentren, ¿qué pasará con nosotros? ¿Con Mateo?» Sus argumentos eran lógicos, nacidos de una vida de pérdidas y dificultades. Estaba tratando de proteger a su familia, de construir un muro contra la violencia que siempre amenazaba con invadir su pequeño santuario. Cada palabra era una súplica desesperada para que Elena viera el peligro que su compasión ciega estaba invitando a su casa. La hospitalidad era sagrada, sí, pero no cuando el invitado traía el olor a pólvora y muerte. Pero Elena estaba hecha de una fibra diferente, quizás más ingenua, quizás más fuerte. «¿Y si fuera papá?», replicó, su voz embargada por la emoción. «¿Y si él estuviera ahí fuera, herido, y una familia se negara a ayudar por miedo? ¿Qué clase de personas seríamos si le diéramos la espalda?» La mención del padre golpeó a Isabel como una bofetada, silenciándola por un momento. Elena aprovechó la vacilación. «Tengo el conocimiento de la abuela. Puedo ayudarlo. Puedo sacar la bala. Por favor, mamá, mi conciencia no me permitirá dejarlo morir». Al final, no fue la lógica lo que venció, sino la fuerza irreductible del ruego de Elena. La herencia de compasión que, a pesar de todo, todavía corría fuerte en esa familia. Con un suspiro de derrota y presentimiento, Isabel cedió. Arrastrar al hombre dentro del rancho fue una tarea hercúlea. Era pesado, un peso muerto de músculo y hueso, y las dos mujeres lucharon a cada paso en la arena blanda. Mateo observaba desde la puerta, sus ojos desorbitados de miedo y fascinación. Aquel era un evento más grande que cualquier cosa que hubiera experimentado, la llegada de un personaje de sus cuentos directamente a su sala de estar. El hombre fue colocado sobre la rústica mesa de madera, el único mueble lo suficientemente grande para acomodarlo. Su presencia llenó la pequeña habitación,
un elemento extraño y peligroso en medio de la sencillez de sus vidas. El olor a sudor, sangre y polvo impregnó el aire, el hedor de la violencia y del mundo exterior que Isabel tanto se había esforzado por mantener alejado. La escena, entonces, se cristalizó en el momento que sellaría sus destinos, la imagen exacta que atormentaría sus sueños y recuerdos. A la luz temblorosa de una lámpara de aceite y del fuego que crepitaba en la chimenea, el drama se desarrolló. Isabel, con el rostro pálido y los labios moviéndose en incesantes oraciones, sostenía la lámpara, su mano temblando tanto que las sombras danzaban descontroladamente en las paredes de adobe. Mateo, acurrucado en un rincón, observaba por entre los dedos, incapaz de apartar la mirada de aquella terrible cirugía improvisada. El mundo exterior había desaparecido, reducido a esa pequeña habitación claustrofóbica, cargada de miedo, dolor y una desesperada determinación. La noche afuera parecía contener la respiración, cómplice silenciosa de lo que estaba por venir. Elena, con el rostro fruncido en concentración, se convirtió en la personificación de la curandera que habitaba dentro de ella. Limpió la herida con una infusión de hierbas que picó en el aire, el olor fuerte y medicinal mezclándose con el olor a sangre. Sus manos, que antes temblaban, ahora estaban firmes. Tomó el cuchillo más afilado de la cocina, la hoja brillando siniestramente a la luz del fuego. Por un momento vaciló, mirando los rostros aterrorizados de su madre y hermano. La responsabilidad de ese acto pesaba sobre ella. No solo estaba cortando la carne de un extraño, estaba cortando los lazos con su vida anterior, abriendo la puerta a un futuro desconocido y peligroso. La decisión, sin embargo, ya había sido tomada en el momento en que sus ojos se encontraron con los del hombre inconsciente. Respiró hondo, murmurando una plegaria propia, no a los santos de su madre, sino a los espíritus de la tierra y de las plantas, pidiendo fuerza y precisión. Con un movimiento rápido y decidido hizo la incisión. El hombre, incluso inconsciente, gimió, su cuerpo arqueándose sobre la mesa. Isabel jadeó, casi dejando caer la lámpara. Mateo soltó un pequeño grito ahogado, pero Elena no vaciló. Sus dedos, ahora sondeando la herida, trabajaban con una urgencia metódica. La sangre corría, oscura y espesa, manchando sus manos y la tela de su blusa. La escena era un cuadro brutal, una pintura de Caravaggio cobrando vida en medio del desierto mexicano, la luz y la sombra luchando por el dominio sobre la vida y la muerte. El metal de la pinza improvisada raspó contra algo duro dentro de la herida. La bala estaba profunda, alojada peligrosamente cerca de algo vital. Elena podía sentir el pulso débil de la vida del hombre bajo sus dedos. Por un instante, el pánico amenazó con apoderarse de ella. ¿Y si fallaba? ¿Y si lo mataba? La duda era una serpiente fría enroscándose en su estómago. Miró el rostro del hombre. La luz parpadeante, a pesar de la suciedad y la sangre, había algo que la conmovió, una vulnerabilidad que desmentía la dureza de su cuerpo. Era el hijo de alguna madre, un hombre con un pasado, con historias. Y en ese momento su vida estaba literalmente en sus manos. Esa percepción le dio la fuerza que necesitaba para continuar. Con un tirón firme, sintiendo la carne rasgarse, extrajo el pedazo de plomo deformado. El sonido, un clic húmedo y nauseabundo, resonó en la habitación silenciosa. Lo dejó caer en un cuenco de metal, donde resonó con una finalidad impactante. El cuerpo del hombre se relajó sobre la mesa, su respiración volviéndose un poco más profunda, más regular. La tensión insoportable en la habitación se rompió, reemplazada por un agotamiento colectivo. Elena sintió el sudor correr por sus sienes, sus piernas débiles. Lo había hecho. Había cruzado un umbral del que no había retorno. El destino de ese hombre y por extensión el de su familia estaba ahora
inextricablemente ligado a su acto de desafío y compasión. Mientras Elena comenzaba a limpiar y coser la herida con aguja e hilo, usando una pasta de hierbas para detener el sangrado y prevenir la infección, el peso de lo que habían hecho comenzó a asentarse sobre todos. Habían albergado a un hombre herido de bala, un forajido con toda seguridad. Se habían convertido en parte de su historia, quisieran o no. Isabel miraba el rostro del extraño, ya no con terror, sino con un resentimiento temeroso. Aquel hombre, durmiendo el sueño febril de la supervivencia, era una bomba de tiempo en su casa. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que su pasado viniera a llamar a la puerta? La paz que tanto había luchado por mantener había sido destrozada, y los fragmentos reflejaban un futuro incierto y peligroso. El hombre, a quien más tarde llamarían Javier, yacía inmóvil, su vida pendiendo de un hilo. Su pecho subía y bajaba a un ritmo débil pero constante. Elena, exhausta, se sentó al lado de la mesa, observándolo. ¿Quién era él? ¿De quién o de qué estaba huyendo? Las preguntas flotaban en el aire sin respuesta. Era un misterio, un libro peligroso cuya portada acababan de abrir a la fuerza. Su presencia transformó la casa, el aire pesado de secretos y la amenaza de violencia. La rutina que los había sostenido durante tanto tiempo se había roto, y se encontraban a la deriva en aguas desconocidas, guiados solo por el acto de compasión de una joven que se atrevió a desafiar el miedo. Fuera de la casa, la noche del desierto era profunda y llena de estrellas. El viento se había detenido y un silencio sagrado cubría la tierra. Pero dentro de esas paredes de adobe, el silencio era tenso, expectante. Mateo finalmente se durmió en su petate, sus sueños probablemente poblados por la imagen de sangre y valentía. Isabel rezaba el rosario en su habitación, cada cuenta una súplica por protección divina contra el mal que habían invitado. Y Elena velaba por el extraño, sintiendo una conexión extraña y poderosa con aquel hombre cuya vida había salvado. Había actuado por instinto, por un profundo sentido de humanidad, pero ahora, en la quietud de la noche, comenzaba a comprender la magnitud de su elección. En la penumbra, el rostro de Javier parecía más joven, casi inocente. Las líneas de dureza alrededor de su boca y ojos se suavizaron por el sueño profundo. Elena se preguntó sobre el hombre que era antes de la bala, antes de la huida. ¿Qué caminos lo habían llevado al borde de la muerte en el desierto? ¿Había amor en su vida? ¿Había bondad? ¿O era solo otro de los hombres violentos que vagaban por esas tierras, viviendo y muriendo por el arma? Extendió la mano, dudando por un momento, antes de tocar su frente. Ardía en fiebre. La batalla por su vida estaba lejos de terminar. La extracción de la bala había sido solo el primer paso en un viaje largo y peligroso que todos tendrían que recorrer juntos. La lámpara seguía ardiendo, su pequeña llama, una guardiana, solitaria en la oscuridad, representaba la esperanza, la vida y el peligro, todo al mismo tiempo. La decisión de Elena de encender esa luz, de traer a ese hombre adentro, lo había cambiado todo. No solo había salvado a un hombre, sino que también había desafiado al destino, apostando la seguridad de su familia a la creencia de que la compasión era una fuerza más poderosa que el miedo. Aquella noche, bajo la mirada silenciosa de las estrellas del desierto, un forajido, una curandera, una madre temerosa y un niño soñador se convirtieron en los protagonistas de una historia que aún no había sido escrita, una historia sobre redención, sacrificio y el poder curativo del amor en una tierra despiadada. La primera luz del amanecer encontró a Elena todavía al lado de Javier, exhausta pero vigilante. Lo peor de la fiebre había pasado, y su respiración era más fuerte. Había ganado la primera batalla, pero al mirar por la ventana hacia el desierto que despertaba, supo que la guerra apenas comenzaba.
El sol salía, lanzando sus rayos dorados sobre la tierra, un recordatorio de que cada día era un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Para ellos, sin embargo, ese nuevo día traía consigo la sombra del pasado de Javier, una sombra que se extendía por todo el desierto y que tarde o temprano encontraría el camino hasta su puerta. La pregunta no era si, sino cuándo. El rancho, antes un refugio de aislamiento seguro, ahora parecía una jaula frágil. Cada sonido del exterior hacía que Isabel se estremeciera. Cada sombra en el horizonte era motivo de alarma. La presencia del extraño había encogido su mundo, transformando la inmensidad liberadora del desierto en un espacio confinado y peligroso. La paz que conocían era un recuerdo lejano, reemplazada por una ansiedad constante que flotaba en el aire como el polvo fino. Estaban atrapados, atados al destino de ese hombre, tanto como él estaba atado a ellos por la gratitud y la necesidad. El acto de bondad de Elena los había convertido en prisioneros en su propia casa, esperando un peligro que no podían nombrar, pero que sentían acercarse cada día. Mateo, por otro lado, estaba electrizado. Para él, Javier no era una amenaza, sino un enigma fascinante. Merodeaba por la habitación donde el hombre convalecía, tratando de espiar, haciendo preguntas incesantes a Elena. ¿Es un bandido de verdad? ¿Ha estado en un tiroteo? ¿De dónde vino? La presencia de Javier había inyectado una dosis de aventura en su vida monótona. Veía el revólver y el cinturón de balas que Elena había quitado y guardado, y sus ojos brillaban con la reverencia de quien ve una reliquia sagrada. El miedo de su madre era un concepto abstracto para él. Lo que veía era un héroe de carne y hueso, herido y vulnerable, salido directamente de las canciones e historias que tanto amaba. Mientras limpiaba las heridas de Javier en los días siguientes, Elena comenzó a notar los detalles. Las cicatrices que cruzaban sus manos y brazos, historias de vidas pasadas escritas en la piel, la forma en que, incluso en su delirio febril, a veces susurraba un nombre que no podía entender. Veía la tensión en su mandíbula, incluso mientras dormía, como si estuviera perpetuamente en guardia. Lentamente, pieza por pieza, comenzó a sentir el peso del hombre detrás de la herida. No era solo un cuerpo para curar, sino un alma atormentada, un hombre que cargaba más fardos que solo la bala que ella había extraído de su pecho. Y eso la asustaba y la atraía en igual medida. La casa se convirtió en un escenario de emociones conflictivas. El miedo de Isabel, la curiosidad de Mateo y la creciente y confusa empatía de Elena giraban en torno a la figura silenciosa e inmóvil de Javier. Él era el centro inmóvil de su universo en rápido cambio, el catalizador que obligaba a cada uno de ellos a confrontar sus propios miedos, esperanzas y deseos. La supervivencia ya no era solo una cuestión de encontrar agua y comida, se convirtió en una compleja negociación de lealtades, moralidad y el precio de la compasión. La vida simple y predecible del rancho había muerto en la tormenta, y algo nuevo, salvaje e incierto, estaba comenzando a tomar su lugar, creciendo alrededor del lecho de un forajido herido. Las primeras semanas fueron una danza silenciosa en torno al dolor. Javier despertó no de una vez, sino en fragmentos, emergiendo de un mar febril de recuerdos distorsionados y dolor punzante. Sus primeros momentos de conciencia fueron de pura desconfianza. Sus ojos, oscuros y penetrantes, seguían cada movimiento de Elena por la habitación, como un animal acorralado evaluando a su captor. Rechazó la primera sopa de hierbas que ella le ofreció, apretando la mandíbula con una terquedad que era su única armadura. Elena, con una paciencia que ella misma no sabía que poseía, simplemente dejó el cuenco a su lado y esperó. Horas después, movido por la sed y una debilidad abrumadora, finalmente bebió. Fue la primera tregua, una rendición silenciosa que,
marcó el inicio de su lenta recuperación bajo el techo de esa familia. La comunicación entre ellos era mínima, tejida con gestos y miradas. Las palabras eran peligrosas, puentes hacia un pasado que Javier quería mantener enterrado. Cuando Elena cambiaba sus vendajes, él soportaba el dolor en silencio, su cuerpo tenso bajo el toque de ella. Sin embargo, no podía dejar de notar la competencia en sus manos, la ausencia de miedo en sus ojos. Ella no lo trataba como a un monstruo, sino simplemente como a un hombre herido. Esa neutralidad lo desarmaba más que cualquier arma. Por su parte, Elena se encontraba estudiándolo, tratando de descifrar las historias en las cicatrices de su piel, imaginando la vida que lo había llevado hasta su puerta. La intimidad forzada de sus cuidados creaba una tensión en el aire, una conciencia mutua que era a la vez incómoda e irresistiblemente magnética. Isabel mantenía una distancia calculada, su rostro una máscara de desaprobación resignada. Cumplía con su deber cristiano, asegurándose de que el hombre fuera alimentado, pero sus acciones carecían de cualquier calidez. Para ella, Javier era un espectro, un recordatorio constante de la fragilidad de su seguridad. Lo observaba con ojos de halcón, notando la rapidez con la que su fuerza regresaba, la forma en que sus ojos examinaban la casa, mapeando salidas y posibles defensas. Su miedo no disminuía, al contrario, se transformaba. El hombre débil y moribundo era una cosa, pero el hombre fuerte y silencioso que emergía era otra completamente diferente. Era la personificación de la violencia que tanto temía, recuperando sus fuerzas en el corazón de su hogar, y contaba los días para que él se marchara. Mateo, sin embargo, no compartía los recelos de su madre. Tan pronto como Javier pudo sentarse y, después, ponerse de pie, el niño se convirtió en su sombra. Lo seguía por el pequeño patio, un flujo constante de preguntas brotando de sus labios curiosos. ¿Cómo te heriste? ¿Es verdad que huías de otros hombres? ¿Sabes disparar como los héroes de los corridos? Javier, acostumbrado a una vida de soledad y desconfianza, inicialmente ignoraba al niño. Pero la persistencia inocente de Mateo era como el agua que lentamente desgasta la piedra más dura. La curiosidad pura del niño, desprovista de juicio, era algo que no había encontrado en años, quizás nunca. Lentamente, la muralla alrededor de su corazón comenzó a presentar las primeras grietas finas. El punto de inflexión llegó en 1900, una tarde calurosa. Mientras Mateo luchaba con un trozo de cuerda vieja, intentando inútilmente hacer un lazo. Su frustración era palpable, sus pequeñas manos enredándose con los nudos. Javier lo observó durante un largo rato desde su silla en la sombra, una expresión indescifrable en su rostro. Finalmente, con un suspiro que pareció venir de algún lugar profundo, se levantó y caminó hacia el niño. Sin decir una palabra, tomó la cuerda. Sus dedos, gruesos y marcados por cicatrices, se movieron con una destreza sorprendente, torciendo y pasando la cuerda con una fluidez que era casi hipnótica. En segundos formó un lazo perfecto, la onda equilibrada con precisión. Se lo entregó a Mateo, cuyo rostro se iluminó con una admiración pura y radiante. Aquel pequeño acto de instrucción se transformó en un ritual diario. Javier, aún sin hablar mucho, comenzó a enseñar a Mateo el arte del lazo. Le mostraba cómo balancear la cuerda, cómo sentir su peso, cómo lanzarla con un movimiento de muñeca para que se abriera en el aire como una flor. Para Javier era un regreso a algo fundamental, una habilidad aprendida en una infancia lejana antes de que el mundo lo endureciera. Para Mateo era la realización de un sueño, aprender los secretos de un vaquero de verdad. Isabel observaba desde lejos, desde la puerta de la cocina, y por primera vez su mirada contenía algo más que miedo. Vio la paciencia inesperada en el extraño, la gentileza en su interacción con su nieto, y una semilla de duda
fue plantada en su corazón. Javier comenzó a pagar su estancia con trabajo. Su cuerpo todavía protestaba, pero la inactividad lo consumía. Notó que una sección de la cerca del corral estaba rota, permitiendo que las cabras escaparan ocasionalmente. Usando las herramientas rústicas que encontró, se puso a trabajar bajo el sol implacable. El trabajo físico era una purga, una manera de silenciar los fantasmas en su mente. Cada martillazo era una pequeña victoria contra la debilidad que casi lo consumió. Elena le traía agua y se quedaban en silencio por unos momentos, el sonido del martillo resonando en la inmensidad. Esos momentos estaban cargados de una electricidad silenciosa. Estaba, literal y metafóricamente, reparando las defensas de la casa, integrándose en su estructura, convirtiéndose en parte de ella. Las noches eran el momento más íntimo y peligroso. Sentados alrededor de la chimenea, el trabajo del día terminado, el silencio se volvía más pesado. Isabel se retiraba temprano, dejando a Elena y Javier solos en la penumbra parpadeante. Fue en una de esas noches que él habló por primera vez de sí mismo, no sobre la huida, ni sobre la violencia, sino sobre el rancho donde creció, más al sur, un lugar con más árboles y un río que corría todo el año. Habló de su padre, un hombre que le enseñó a leer las estrellas y a entender el lenguaje de los caballos. Las palabras salían con dificultad, como si estuvieran oxidadas por la falta de uso, pero Elena escuchaba con una atención que lo animaba a continuar. Ella, por su parte, compartía con él sus propios sueños confinados. Hablaba de las plantas, no solo como curas, sino como seres vivos, con sus propias historias. Describía su deseo de ver el mar, que solo conocía por descripciones en un libro viejo. En estas conversaciones susurradas, descubrieron un terreno común, una soledad compartida que trascendía sus circunstancias tan diferentes. Él era un prisionero de su pasado, y ella, una prisionera de su aislamiento. La atracción entre ellos crecía, un florecimiento inevitable en el desierto de sus vidas, hermoso y peligroso. El rancho, que antes era un refugio, se convertía en un capullo donde algo nuevo y frágil se estaba formando. Un sentimiento que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. El contacto, cuando llegó, fue accidental. Elena le estaba entregando un plato de comida y sus dedos se rozaron. Una corriente eléctrica pasó por ambos, haciéndola retroceder como si se hubiera quemado. Sus ojos se encontraron, y en ese instante todo lo que no se había dicho fue comprendido. El deseo, el miedo, la imposibilidad de todo aquello. Javier apartó la mirada primero, su mandíbula contrayéndose. Sabía que entregarse a ese sentimiento era condenarla. Él era veneno, y ella era lo único puro que había encontrado en años. Para Elena, ese toque fue una revelación, despertando una parte de sí misma que no sabía que existía. Su corazón, antes tranquilo y predecible, ahora latía a un ritmo nuevo y caótico, un tambor de guerra anunciando un conflicto interno. La paz, sin embargo, era tan frágil como una flor del desierto. La despensa se estaba vaciando, y un viaje al pueblo vecino, a mediodía de caminata, se hizo inevitable. Isabel se negó a dejar que Elena fuera sola, y Javier era una presencia que no podía ser revelada. Las dos mujeres partieron al amanecer, dejando a Javier en el rancho con Mateo, una responsabilidad que pesaba sobre él con una fuerza sorprendente. Por primera vez en 1900, mucho tiempo, sintió el peso de proteger a alguien más allá de sí mismo. Le indicó a Mateo que se quedara quieto, que permaneciera dentro de la casa, y pasó todo el día en alerta máxima, sus sentidos agudizados, escudriñando el horizonte, el viejo instinto de supervivencia resurgiendo con toda su fuerza. El pueblo era un puñado de casas de adobe y una iglesia encalada, reunidas alrededor de una plaza polvorienta. Era un lugar donde todos se conocían, y donde los extraños eran notados de
Inmediato. Mientras Isabel y Elena negociaban por sacos de harina y frijoles, Elena sintió miradas sobre ellas. Eran hombres que nunca había visto antes, sentados en el porche de la cantina, sus rostros duros y sus ojos fríos. No eran de la región. Llevaban armas abiertamente y bebían con una arrogancia que ponía a todos en vilo. Uno de ellos, un hombre con una cicatriz en la cara, las observaba con una intensidad particular, y un escalofrío de mal presagio recorrió la espalda de Elena. El peligro ya no era una amenaza abstracta, tenía un rostro. En medio del bullicio del pequeño mercado, Isabel escuchó el nombre que la hizo helar: el Sombra. Dos mujeres susurraban sobre los hombres en la cantina, diciendo que eran parte de su banda. Contaban historias de su crueldad, de cómo estaba cazando a uno de sus propios hombres, un traidor que había huido con algo que le pertenecía. Decían que el Sombra no dejaba piedra sobre piedra, que su venganza era una plaga que destruía todo a su paso. Isabel agarró el brazo de Elena, su mano un tornillo de hierro. «Vámonos». Ahora siseó, su rostro pálido de pavor. La amenaza que había previsto desde el principio finalmente se había materializado y estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. El viaje de regreso al rancho fue una marcha silenciosa de puro terror. Cada sonido, cada sombra, parecía una amenaza. La belleza del desierto se había transformado en un laberinto de escondites para enemigos invisibles. No se atrevían a hablar, comunicándose solo con miradas asustadas. El peso de los suministros en sus espaldas no era nada comparado con el peso del miedo en sus corazones. El sol poniente pintaba el cielo con tonos de sangre y fuego, un reflejo perfecto de la violencia que sentían acercarse. El rancho, que antes parecía una prisión, ahora era el único refugio posible, una fortaleza frágil contra la oscuridad que se aproximaba. La revelación en el pueblo había transformado la ansiedad en un miedo concreto e inminente. Cuando llegaron al rancho, la tensión era palpable. Javier vio el miedo en sus rostros antes incluso de que dijeran una palabra. Las encontró en el patio, sus ojos interrogantes yendo de Isabel a Elena. Fue Isabel quien habló, su voz temblando de rabia y pavor. «Están en el pueblo, los hombres del Sombra. Te están buscando». Las palabras flotaron en el aire, sentenciando el fin de su precaria paz. El nombre, el Sombra, golpeó a Javier como un puñetazo físico. Una sombra pasó por su rostro, una mezcla de resignación y la vieja dureza del fugitivo. Miró a Elena y en sus ojos ella vio una disculpa silenciosa. El pasado que había intentado desesperadamente dejar atrás finalmente los había alcanzado. La noche que siguió fue larga y sin sueño. La casa, antes un lugar de recuperación y sentimientos florecientes, se convirtió en una cámara de consejo de guerra. Isabel, en un susurro frenético, insistía en que Javier debía marcharse de inmediato. «Nos has traído la muerte, hombre. Vete, antes de que te encuentren aquí y nos maten a todos. Por la vida de mis nietos, vete». Su voz era la voz de la razón y del instinto maternal de protección. No estaba siendo cruel, estaba siendo práctica, una leona defendiendo a sus cachorros. Cada argumento suyo era un cuchillo en el corazón de Elena, pues sabía que su madre tenía razón. La presencia de Javier era un riesgo que no podían permitirse correr. Javier no discutió. Se quedó de pie, una figura sombría contra la luz del fuego, y escuchó en silencio. El peso de su culpa era visible en su postura encorvada. Sabía que Isabel tenía razón. Era como un hombre con una plaga. Quedarse cerca de él era infectarse con la muerte. Su instinto, afilado por años de fuga, le gritaba que corriera, que desapareciera en la oscuridad del desierto como siempre había hecho. Protegerse a sí mismo era la única ley que había seguido durante mucho tiempo. Miró a Mateo, que dormía pacíficamente en su petate, ajeno a la tormenta que se formaba a su alrededor. La visión del niño, tan confiado e inocente, retorció algo dentro de él.
Huir parecía por primera vez un acto de cobardía. Elena estaba dividida. Su corazón se partía con la idea de enviarlo lejos, de vuelta a la muerte segura a manos del Sombra o del desierto. Pero la lógica de su madre era innegable. ¿Cómo podía poner la vida de su madre y de su hermano en riesgo por un sentimiento que apenas tenía nombre? El conflicto interno la desgarraba. La tradición y el deber familiar exigían que protegiera a los suyos. El amor, ese sentimiento nuevo y abrumador, exigía que protegiera a Javier. Cualquier elección parecía una traición. Miró el rostro endurecido de Javier y vio más allá del forajido. Vio al hombre que le había enseñado a su hermano al azar, al hombre que había reparado su cerca, al hombre cuyas confidencias nocturnas habían despertado su alma. Cerca de la medianoche, Javier tomó su decisión. Se acercó a Elena, que estaba sentada afuera, mirando las estrellas, como si buscara respuestas. «Tu madre tiene razón», dijo, su voz un murmullo ronco. «Me iré al amanecer, los alejaré de aquí». No estaba pidiendo permiso, estaba afirmando un hecho. Era lo único honorable que podía hacer. Se sacrificaría para darles una oportunidad. El plan era simple, crearía un rastro falso, llevando a los hombres de El Sombra en una persecución inútil hacia el este, dándole a la familia tiempo para, si era necesario, desaparecer hacia el oeste. Era un plan suicida, un último intento de reparar el daño que había causado. Elena sintió que una desesperación fría se apoderaba de ella. La idea de no volver a verlo nunca más, de saber que cabalgaba hacia la muerte, era insoportable. «No sobrevivirás», susurró, su voz quebrada. «Todavía no estás completamente curado. El desierto te matará antes incluso de que te encuentren». Javier se encogió de hombros, un gesto de resignación fatalista. «Es un destino mejor que el que ellos me darían, y es un destino que merezco. Yo les traje esto. Debo llevármelo yo mismo». En su tono no había autocompasión, solo la aceptación sombría de un hombre que hacía mucho tiempo había hecho las paces con la idea de su propia muerte. Para él, era simplemente una cuestión de elegir los términos de su partida. Mientras la noche avanzaba, Elena observaba a Javier hacer sus mínimos preparativos: una cantimplora de agua, un trozo de pan seco, el cuchillo que ella había usado para salvarlo. Se movía con una eficiencia silenciosa, un fantasma, preparándose para volver a la oscuridad. Cada movimiento suyo era una tortura para Elena. Veía al hombre que amaba preparándose para borrarse de su vida. El conflicto dentro de ella alcanzó un punto de ebullición. La prudencia, el miedo, las enseñanzas de su madre, todo gritaba que lo dejara ir, pero una fuerza más profunda, una convicción que brotaba de su propio corazón, se negaba a aceptar esa sentencia de muerte. No lo había salvado para verlo sacrificarse. El rancho estaba sumido en un silencio pesado, cada uno perdido en sus propios pensamientos temerosos. Isabel rezaba en su habitación, pidiendo a Dios que se llevara el peligro lejos. Mateo soñaba con aventuras de vaqueros, sin saber que el héroe de sus sueños estaba a punto de desaparecer para siempre. Javier, de pie junto a la ventana, miraba la inmensidad oscura del desierto, su antiguo refugio y probable tumba. No tenía miedo a la muerte, pero por primera vez en años tenía miedo de morir, pues ahora había algo por lo que valía la pena vivir. Pensó en Elena, en su toque gentil y en sus ojos que veían al hombre detrás del monstruo. Elena, por su parte, sintió una claridad repentina y aterradora. Dejar que Javier se fuera no era una solución, era una abdicación. Sería permitir que el miedo venciera a la compasión, que la violencia dictara los términos de su vida. Lo había salvado una vez, desafiando la lógica y el miedo. Lo haría de nuevo. Su decisión no fue lógica, no fue prudente, pero fue verdadera. Se levantó.
Su postura ya no la de una joven asustada, sino la de una mujer que había tomado una elección irrevocable. Caminó hacia Javier, que todavía miraba por la ventana, perdido en la oscuridad. El momento de la confrontación, el verdadero punto de inflexión, había llegado, y el destino de todos ellos sería sellado por las palabras que ella diría a continuación. La tensión entre el deber de Javier de partir y el deseo de Elena de que se quedara se estiró hasta el punto de ruptura. Él representaba al hombre quebrado por el sistema, por la desigualdad social que crea bandidos por falta de opción, mientras que ella representaba la fuerza de la tradición mexicana, la familia y la tierra como anclas. El conflicto de ellos no era solo personal, sino un reflejo de un México más grande, luchando entre la violencia y la esperanza, entre la huida y la resistencia. La elección de Javier de huir era la repetición de su ciclo de vida, mientras que la intervención de Elena ofrecía la oportunidad de romperlo, de echar raíces y luchar por algo, un tema central en la psique mexicana. El rancho, bajo el manto de estrellas, se convirtió en el microcosmos de esta lucha. Los personajes secundarios reforzaban esta dinámica. Isabel, la voz de la tradición cautelosa, del miedo justificado por la experiencia, representando a la vieja guardia que sobrevive evitando el conflicto. Mateo, por otro lado, representaba a la juventud inocente de México, que ve heroísmo en la rebelión y anhela una figura paterna, un guía en medio del caos. La decisión que estaba por venir no solo afectaría a Elena y Javier, sino que redefiniría el futuro de toda la familia, obligándolos a elegir entre la seguridad de la sumisión o el peligro de la resistencia. La narrativa se profundizaba, dejando de ser solo una historia de amor para convertirse en una alegoría sobre el alma de una nación. En el momento en que Javier se dio la vuelta para tomar su cantimplora, la silueta de Elena bloqueó la puerta. Su expresión no era de tristeza o súplica, sino de una determinación feroz que nunca había visto en ella. «No vas a ninguna parte», dijo, su voz baja pero resonando con una autoridad inquebrantable. Javier se detuvo, sorprendido por la fuerza en su tono. «Elena, quítate de en medio. Estoy haciendo esto para protegerlos». Ella negó con la cabeza, dando un paso hacia adentro, más cerca de él, cerrando la distancia. «No, huir no es protegernos, es abandonarnos, es dejarnos aquí para esperar que vengan de todos modos, o para vivir con miedo para siempre. Me enseñaste que la única manera de enfrentar a un animal salvaje es mantenerse firme. ¿Por qué esto sería diferente?» Sus palabras lo golpearon más fuerte que cualquier bala. Él, que había vivido una vida de huidas, estaba siendo confrontado con la lógica simple e irrefutable de la resistencia. «Son muchos, son asesinos, yo soy solo un hombre, ustedes son una familia. Esta no es una lucha que podamos ganar», argumentó, su voz cargada con el peso de su brutal experiencia con el mundo, pero Elena no retrocedió. «Ya no eres solo un hombre, eres el hombre que mi madre y yo trajimos de vuelta de la muerte. Eres el hombre que le enseñó a mi hermano a sonreír de nuevo. Tu lugar ya no está ahí fuera, muriendo solo en el desierto. Tu lugar está aquí», declaró, y entonces, con un coraje que la hizo temblar, le tocó el pecho, sobre el lugar donde estaba su cicatriz. «Tu lugar es con nosotros». En ese instante, algo dentro de Javier se rompió y se rehizo. El coraje de ella lo avergonzó y lo inspiró. Mirarla, tan frágil y al mismo tiempo tan inquebrantable, encendió una chispa de algo que pensaba que había muerto hacía mucho tiempo: la esperanza. Miró por encima del hombro de ella y vio a Isabel en la penumbra del pasillo, el rostro mojado de lágrimas silenciosas. Lo había oído todo, no había más palabras que decir. La elección estaba sellada, no por lógica, sino por un acto de fe mutua. No huiría, se quedaría, lucharía. Por primera vez en su vida,
No lucharía para sobrevivir, sino por algo por lo que valía la pena. Asintió lentamente, un único movimiento que cambió el destino de todos para siempre. La decisión transformó el miedo paralizante en una energía febril. La resignación dio paso a la preparación. El resto de la noche fue un ballet silencioso y desesperado para convertir el humilde rancho en una trampa mortal. Bajo la guía de Javier, trabajaron en susurros urgentes. Las ventanas fueron barricadas, dejando solo pequeñas rendijas para disparar. Se colocaron cubos de agua en puntos estratégicos, no para beber, sino para apagar posibles incendios. Javier, moviéndose con la economía de un depredador, revisó la vieja escopeta de Isabel, limpiando el cañón y contando los pocos cartuchos que poseían. Cada acción era precisa, cada instrucción clara. Ya no era un fugitivo, sino un comandante defendiendo su único y último reducto en el mundo. Elena usó su propio arsenal, el conocimiento de la tierra. Bajo la cobertura de la oscuridad, esparció trozos rotos de cactus cholla en caminos probables, sus crueles agujas ocultas por la arena blanda, listas para lisiar a hombres y caballos. Con la ayuda de Javier, estiró cuerdas en puntos bajos, cerca del corral, trampas simples pero efectivas para derribar a un hombre corriendo en la oscuridad. Su conocimiento de la curación se transformó en un arma de guerra. No sentía placer en ello, sentía una necesidad sombría. Estaba defendiendo su hogar con las mismas herramientas que usaba para nutrir la vida. Una terrible ironía que no pasó desapercibida para ella, incluso en el calor de la urgencia. Cada trampa plantada era una oración desesperada. Isabel, viendo la determinación en los ojos de sus hijos y del hombre que había despreciado, encontró su propio coraje. Desenterró una caja de madera de debajo de su cama, revelando la pesada escopeta de doble cañón de su difunto esposo. Sus manos temblaban mientras la sostenía, el acero frío un peso extraño en sus manos. «Vi a mi esposo usar esto para ahuyentar a coyotes y bandidos», le dijo a Javier, su voz firme por primera vez esa noche. «Él me enseñó a recargar. No me quedaré de brazos cruzados mientras hombres malos intentan destruir nuestra casa». En ese momento ya no era la viuda temerosa, sino la matriarca de una familia sitiada, lista para luchar con la furia de una leona para proteger su linaje y su tierra. A Mateo se le dio la tarea más importante de todas, proteger la llama. Sadis le instruyó que permaneciera cerca de la chimenea, lejos de las ventanas, con cubos de agua. Si el fuego comenzaba en el techo de paja, él sería la primera y única línea de defensa. Además, Javier le dio un silbato de madera. Si ves al hombre de la cicatriz, el líder de ellos, y estás solo o distraído, soplas esto lo más fuerte que puedas. Una vez, ¿entendido? El niño, con los ojos desorbitados pero el rostro serio, asintió. El miedo en su pecho luchaba contra un sentimiento abrumador de importancia. Ya no era solo un niño para ser protegido, era un soldado con una misión crucial, un pequeño guardián en la noche más larga de su vida. La espera fue la peor parte. El silencio que siguió a la preparación era más ensordecedor que cualquier grito. La adrenalina dio paso a una tensión casi insoportable. Se sentaron en la oscuridad, cada uno en su puesto, escuchando los sonidos nocturnos del desierto, que ahora parecían amplificados y llenos de amenazas. El llanto de un coyote, el susurro del viento. Cada sonido hacía que sus corazones se dispararan. Javier, posicionado cerca de la puerta principal, sintió la familiar calma fría que siempre precedía a la violencia. Miró a Elena, que sostenía un pesado cuchillo de cosecha, su rostro iluminado solo por una rendija de luz de luna. Sus ojos se encontraron en la oscuridad, una promesa silenciosa de que lucharían juntos hasta el final. Llegaron como susurros en la oscuridad, figuras fantasmales a caballo que se materializaron en la línea de la cresta contra el cielo estrellado.
No hubo gritos de guerra, solo un silencio profesional y amenazador mientras se desplegaban, rodeando el rancho. El líder, un hombre corpulento cuya silueta exudaba poder, se quedó atrás, observando. Era el Sombra. El corazón de Javier martilleaba contra sus costillas. Conocía esa táctica, la forma en que le gustaba jugar con su presa, asfixiarla lentamente. La primera acción no fue un disparo, sino una voz, cortando la noche. «Javier, sé que estás ahí. Puedo oler tu cobardía. Entrega lo que es mío y quizás deje vivir a la mujer y a los niños». La voz era tranquila, razonable y aterradora. La respuesta de Javier fue un silencio desafiante. La provocación era una trampa, un intento de localizarlo. El primer disparo no vino de la casa, sino de afuera. Una bala que se alojó en la puerta de madera con un golpe sordo, enviando astillas hacia adentro. Y entonces el infierno se desató. Los disparos comenzaron a venir de todas direcciones, rompiendo las pocas ventanas, rebotando en las paredes de adobe. Dentro de la casa, la familia se encogió. El ruido ensordecedor. Fue entonces cuando un grito de dolor vino del exterior, seguido de una maldición. Uno de los hombres había pisado el lecho de cactus de Elena. La primera trampa había funcionado. Eso les dio un segundo de esperanza, un recordatorio de que no eran completamente indefensos. Aprovechando la breve confusión, Isabel empujó el cañón de la escopeta por la rendija de la ventana y disparó en dirección a un destello de pólvora. El retroceso del arma casi la derriba, y el sonido de la explosión dentro de la pequeña habitación fue ensordecedor. Un grito agudo desde el exterior respondió a su disparo. No sabía si había alcanzado a alguien, pero había devuelto el fuego. Había demostrado que la casa no estaba indefensa. Javier, usando esta distracción, se movió a otra ventana y disparó su revólver, apuntando a una sombra que se movía cerca del corral. Se movía rápidamente, disparando desde diferentes posiciones, creando la ilusión de que había más de un tirador defendiendo el rancho. Era una danza mortal de engaño y supervivencia. La batalla se prolongó, una eternidad contenida en minutos. Los hombres de El Sombra, frustrados por la resistencia inesperada, se volvieron más agresivos. Dos de ellos corrieron hacia la casa, manteniéndose bajos. Uno de ellos tropezó con la cuerda que Elena había tensado, cayendo de bruces en el polvo. El otro, sin embargo, alcanzó la pared y arrojó una antorcha encendida al techo de paja. El fuego prendió al instante, el material seco estallando en llamas anaranjadas. ¡Fuego!, gritó Isabel, su peor miedo haciéndose realidad. Mientras Javier y Elena intentaban disparar al hombre que prendió el fuego, Mateo entró en acción. Con una determinación que desmentía su edad, comenzó a arrojar agua del cubo en la pared interior, tratando de empapar el adobe y retrasar la propagación del fuego hacia adentro. Javier sabía que necesitaban cambiar el rumbo de la batalla. Quedarse dentro de la casa en llamas era una sentencia de muerte. Tomó una decisión arriesgada. «¡Cúbranme!», gritó a Elena e Isabel. Antes de que pudieran protestar, abrió la puerta trasera y se zambulló en la noche. Usó el humo y la confusión a su favor, circulando por las sombras, su conocimiento del terreno ahora un arma vital. Se convirtió en un fantasma, atacando y retirándose, el sonido de su revólver viniendo de lugares inesperados, sembrando el pánico entre los agresores que esperaban una presa fácil y acorralada. Estaba llevando la lucha hacia ellos, convirtiendo el asedio en una cacería en la que él también era el cazador. Adentro, Elena e Isabel libraban su propia batalla. Mientras una disparaba por la ventana para mantener a los hombres a raya, la otra ayudaba a Mateo a combatir las llamas que comenzaban a lamer las vigas de madera del techo. El humo llenaba la habitación, dificultando la respiración, los ojos ardiendo. El calor era intenso. La casa, su santuario, estaba siendo destruida a su alrededor.
Pero no se rindieron, luchaban con la furia desesperada de quienes no tienen nada que perder, protegiendo su pequeño pedazo de mundo con uñas y dientes. La matriarca y la heredera, la guardiana del pasado y la curandera del futuro, luchando codo a codo contra la oscuridad, unidas por sangre y fuego. Desde afuera, la estrategia de Javier estaba funcionando. Dos de los hombres del Sombra ya estaban heridos y la desorganización comenzaba a instalarse. El Sombra, furioso por la incompetencia de sus hombres y la resistencia inesperada, decidió actuar él mismo. Desmontó, su cuerpo macizo moviéndose con una velocidad sorprendente. Vio a Javier zambullirse detrás del pozo de piedra y decidió flanquearlo, usando la oscuridad del corral como cobertura. Se movió en silencio, un depredador acercándose a su presa. Fue entonces cuando Mateo, desde la ventana trasera, lo vio. El hombre grande, solo, moviéndose sigilosamente hacia donde había visto desaparecer a Javier. Era el momento. Con manos temblorosas se llevó el silbato a los labios. El sonido agudo y penetrante del silbato cortó el caos de la batalla. Por un único e impactante segundo, todos se detuvieron. El Sombra se congeló, sorprendido, mirando en dirección al sonido. Javier, alertado por la señal, se dio la vuelta justo a tiempo para ver la silueta de su antiguo jefe levantando una pistola en su dirección. Se arrojó al suelo en el preciso momento en que el disparo de El Sombra arrancó un trozo de la piedra donde su cabeza había estado segundos antes. La distracción de Mateo lo había salvado. Ahora, los dos enemigos estaban expuestos el uno al otro. A pocos metros de distancia, la batalla por el rancho repentinamente reducida a un duelo personal entre el traidor y el vengador, bajo la luz siniestra de la casa en llamas. El duelo no fue un choque de pistoleros rápidos, sino una pelea brutal y desesperada en el polvo iluminado por el fuego. El revólver de Javier estaba vacío y el Sombra, tras fallar el tiro, arrojó su arma ahora inútil contra él y sacó un cuchillo largo, su hoja brillando con promesas de venganza. Se rodearon el uno al otro como lobos, el aire pesado de odio y agotamiento. El Sombra era más grande y más fuerte, sus ataques eran salvajes y poderosos, obligando a Javier a retroceder, a parar los golpes con el antebrazo, sintiendo el dolor agudo de los cortes superficiales. Javier, más ágil y movido por la desesperación de proteger a la familia que lo observaba con horror, esquivaba y buscaba una apertura, sabiendo que un solo error sería su fin. La batalla por el rancho se reducía a ese círculo de violencia. Elena observaba, el corazón congelado de terror. No podía quedarse de brazos cruzados. Su instinto de curandera, de preservadora de la vida, se transformó en un instinto de guerrera. Miró a su alrededor, sus ojos posándose en una de las lámparas de aceite que habían sido derribadas cerca de la puerta. La llama aún parpadeaba. Sin dudarlo, la tomó y, con un grito que era parte rabia y parte oración, la arrojó contra el Sombra. El aceite salpicó su espalda y piernas, y su ropa prendió fuego al instante. Rugió, un sonido inhumano de dolor y furia golpeando las llamas, momentáneamente ciego y desorientado. Ese instante fue todo lo que Javier necesitó. Avanzó, no con odio, sino con una finalidad sombría, y desarmó a su antiguo verdugo, terminando la lucha de una vez por todas. Con la caída de su líder, el espíritu de los bandidos restantes se quebró. Los que aún podían correr montaron en sus caballos y desaparecieron en la oscuridad de la que vinieron, dejando atrás a sus muertos y heridos. Un silencio súbito y profundo descendió sobre el rancho, roto solo por el crepitar del fuego en el techo y la respiración jadeante de los sobrevivientes. La batalla había terminado. Por un largo momento, nadie se movió. Simplemente se quedaron allí, envueltos por el humo,
y la carnicería, procesando el hecho de que estaban vivos. La adrenalina que los había sostenido durante horas se desvaneció, dejando atrás un agotamiento tan profundo que parecía pesar en sus propias almas. Habían ganado, pero el alivio aún no había llegado para reemplazar el shock. Fue el llanto de Mateo lo que rompió el hechizo. El niño, que había sido tan valiente, finalmente sucumbió al terror que había reprimido. Isabel corrió hacia él, abrazándolo con fuerza, murmurando palabras de consuelo mientras ella misma temblaba incontrolablemente. Elena corrió hacia Javier. Él estaba de pie sobre el cuerpo de El Sombra, su pecho subiendo y bajando con dificultad. Fue solo entonces que vio la mancha oscura extendiéndose por su camisa, en su costado. Había sido herido en la pelea, un corte de cuchillo profundo que apenas había notado en el calor de la batalla. «¡Javier!», gritó, el miedo regresando. Él la miró, una sonrisa cansada en sus labios. «Es solo un rasguño, mija», mintió, antes de que sus piernas cedieran y se desplomara en sus brazos. La victoria cobró su precio. La noche de violencia fue seguida por una noche de vigilia. Una vez más, Elena se encontró luchando por la vida de Javier, limpiando y cosiendo una nueva herida bajo la luz parpadeante de la chimenea, el único fuego que quedaba. Esta vez, sin embargo, fue diferente. Isabel no rezaba en un rincón con miedo. Ayudaba, trayendo paños limpios y agua, su rostro endurecido ya no por la desconfianza, sino por una aceptación sombría y un respeto renuente. Trabajaron juntas, madre e hija, unidas por el hombre al que habían, de diferentes maneras, decidido salvar. No solo estaban curando su cuerpo, sino también las heridas de su propia familia, remendando la confianza y la unidad que habían sido puestas a prueba por el fuego. El sol salió en un cielo límpido e indiferente, sus primeros rayos iluminando la devastación. El techo del rancho era un marco ennegrecido abierto al cielo. El patio estaba manchado con las cicatrices de la batalla. Era una escena de pesadilla, pero la luz de la mañana no traía terror, sino claridad. Habían sobrevivido a la noche, juntos. La luz dorada que se derramaba sobre la tierra ya no parecía despiadada, sino purificadora. Era el comienzo del primer día de sus nuevas vidas, un día comprado con sangre, fuego y un coraje que ninguno de ellos sabía que poseía. El aire olía a humo y a polvo, pero para ellos olía a futuro. Un futuro que tendrían que construir a partir de esas ruinas. Los días que siguieron fueron de trabajo arduo y curación silenciosa. Enterraron a los muertos en tumbas anónimas, lejos de la casa, un acto sombrío que limpió la tierra y sus conciencias. Después comenzó la reconstrucción. Javier, todavía recuperándose pero negándose a quedarse quieto, les enseñó a hacer nuevos ladrillos de adobe con el lodo y la paja. Isabel, con una energía renovada, organizaba el trabajo, su practicidad convirtiéndose en el pegamento que mantenía todo unido. Mateo, habiendo visto lo peor de los hombres, encontró alegría en las tareas simples, cargando agua y ayudando a mezclar el lodo, su risa regresando lentamente para llenar el silencio. No hablaban mucho sobre la noche de la batalla, pero estaba presente en todo lo que hacían, en el esfuerzo compartido, en las miradas de entendimiento. Lentamente, milagrosamente, el rancho comenzó a resurgir de las cenizas. Un nuevo techo de vigas de madera, más fuerte que el anterior, tomó forma. La huerta que había sido pisoteada fue replantada. La vida, terca y resiliente, estaba regresando a ese pequeño pedazo de tierra. Javier ya no era un extraño. Las cicatrices en su cuerpo ahora coincidían con las cicatrices en la casa. Había sangrado por esa tierra, por esa familia, pertenecía a ese lugar. El silencio entre él e Isabel fue reemplazado por una rutina cómoda. Ella lo llamaba para las comidas, y él reparaba las herramientas de ella sin que tuviera que pedirlo. Un respeto mutuo había nacido de la adversidad,
una aceptación silenciosa de que él era, ahora, uno de ellos. El amor entre Javier y Elena ya no necesitaba esconderse en las sombras de la noche. Florecía abiertamente, bajo el sol fuerte, nutrido por el trabajo compartido y la certeza de un futuro juntos. No era un romance de palabras poéticas, sino de acciones. La manera en que él le traía agua cuando ella estaba cansada, la forma en que ella cuidaba sus heridas con una ternura que era más elocuente que cualquier declaración. Eran dos soledades que habían encontrado un hogar la una en la otra. El pasado de Javier ya no era una sentencia de muerte, sino una historia de supervivencia que lo había convertido en el hombre que era, el hombre que ella amaba. Y el aislamiento de Elena ya no era una prisión, sino el crisol que había forjado su fuerza. Una tarde, semanas después, con el nuevo techo finalmente en su lugar, la familia se sentó afuera para la comida del final del día. No era una fiesta, no había música, pero era la celebración más profunda que jamás habían conocido. Era una celebración de la vida, de la resiliencia. Isabel sirvió la sopa de frijoles y había una paz en su rostro que no existía antes. Mateo contó una historia sobre un lagarto que había visto y todos rieron. El sonido de la risa, tan raro antes, ahora parecía la cosa más natural del mundo. No tenían mucho, solo un rancho remendado y el uno al otro, pero por primera vez parecía ser todo lo que necesitaban. El rancho ya no era un refugio del mundo, sino su mundo entero. Javier, ahora libre de las sombras que lo cazaban, estaba finalmente en paz. Ya no necesitaba huir. Había encontrado algo por lo que valía la pena dejar de correr. Miró a Elena, al sol poniente dorando su rostro, y supo que estaba en casa. El futuro era incierto, el desierto todavía era una tierra dura y la vida sería una lucha, pero lucharían juntos. La violencia del mundo había llegado a su puerta y en lugar de destruirlos, los había forjado en algo más fuerte, una familia unida no solo por la sangre, sino por la elección, el sacrificio y un amor que nació en el umbral de la muerte. Eran sobrevivientes, listos para plantar nuevas semillas en la tierra que ahora era verdaderamente suya. Al atardecer, Javier y Elena caminaban de la mano hasta la cima de la pequeña colina detrás del rancho. Observaron el sol sumergirse en el horizonte, pintando el cielo con colores vibrantes de naranja y púrpura. El paisaje que antes parecía una amenaza, ahora se extendía ante ellos como una promesa. El viento que soplaba ya no traía el olor a polvo y miedo, sino el perfume de las hierbas del desierto y la promesa de una noche tranquila. El ciclo de violencia había sido roto por un acto de compasión. El sol, que un día fue testigo de la brutalidad y la casi muerte, ahora iluminaba la promesa de un nuevo comienzo, un testimonio silencioso de que incluso en el suelo más árido, el amor y la esperanza podían echar raíces y florecer. Esta historia nos enseña que el verdadero coraje no reside en la violencia, sino en la compasión, y que la bondad puede ser el arma más poderosa de todas. El viaje de Javier y Elena demuestra que no somos definidos por nuestros errores pasados, sino por las elecciones que hacemos para corregirlos, y que el amor más fuerte es aquel que nos encuentra cuando menos lo esperamos, dándonos algo por lo que vale la pena luchar. Reconstruyeron no solo una casa, sino una vida, demostrando que el alma humana, al igual que la tierra del desierto, puede sanar y florecer de nuevo después del fuego más devastador, encontrando la paz bajo el mismo sol que antes fue testigo del dolor. Creemos que un solo acto de bondad tiene el poder de cambiar el mundo, sanando las heridas más profundas y redimiendo incluso al alma que se considera más perdida. La historia de Donde el sol cura el alma es un testimonio de esa fuerza. ¿Tú también crees en ese poder? Deja tu reflexión en los comentarios de abajo y dinos,
¿Qué significó este viaje para ti? Si las historias de superación, sacrificio y amor resuenan en tu corazón, suscríbete a nuestro canal para unirte a nuestra comunidad y no perderte ninguna de nuestras futuras narrativas. Tu presencia y tus palabras nos inspiran a seguir contando historias que tocan el alma.